Entonces, volviendo a, estamos grabando, sí, a las múltiples etapas, estamos viendo ahora múltiples etapas de equilibrio, que eso es necesario para poder tener una mejor extracción o una mejor transferencia. Attends, s'il vous plaît. En este diagrama tenemos una extracción por solvente en lo que llamamos el flujo cruzado y explicábamos que la diferencia de las pendientes es porque usted tiene un flujo másico variable en esta solvente y este que está acá, el acuoso, es fijo. Ahora, si uno hace un balance por etapas, se da cuenta a qué composiciones está llegando. Y fíjense de nuevo que este RS sobre ES es la pendiente que usted le quiere dar. En otras palabras, a la composición aquí que está como X1 o XN más 1, va a ser función de la pendiente y por tanto va a ser función de cuánto solvente agrega. ¿Ya? Entonces usted puede configurar el balance, acá está explicado el balance global, es decir, tomar, cuando hablamos de balance global, tomo la composición de esta y la mezcla ese conjunto. Ese balance global. Y la cantidad total que puse de solvente, como una sola caja negra. ¿Ya? Misma idea, ahora en el flujo contracorriente. El flujo contracorriente es un poco distinto a la etapa, porque es un mismo flujo. En este caso, tienen un mismo flujo de orgánico, un mismo flujo de acuoso, por tanto, la pendiente y la línea de operación es única. Lo que va variando son las etapas en las que uno se va acercando, estas escaleritas que ustedes hablaban, que les mostraba, como el caso de la extracción por solvente del cobre. Esta misma idea, aquí está un poquito de esquemático, se aplica, por ejemplo, a un proceso de lixiviación, donde uno va agregando, alimentando sólido, el sólido remanente, por la falta de alimentación de sólido. Claro, en este caso sería cocorrente. A ver, espera, ¿dónde alimenté los sólidos? Ah, no, acá alimenté los sólidos. Entonces, esto es un mezclador con una rastra acá, que es un separador sólido-líquido, una rastra, ¿cierto? Y aquí se transporta una pulpa. Las pulpas usamos bomba Sandpiper, bomba de diafragma, bomba de... ¿Sabes lo que es bomba de diafragma? ¿Sabes el nombre? Cuando usted va al piso 2 de ingeniería química, donde está la secretaría, entra por el laboratorio, justo en el tercer laboratorio tenemos en la ventanita una bomba de diafragma, unos corazones. Ese es el desplazamiento posible. Tiene que ser así para poder transportar la pulpa. 60% sólido. Se va transportando en distintas etapas, fíjense, tenemos distintas etapas de extracción. Esto fue, o sea, no sé si pero hay una planta que se construyó para extraer yodo con mezclador y todo, exactamente igual que esta, con mezclador separador, una empresa canadiense, pero fracasó por un tema de tamaño partícula. En otro momento le cuento la historia, el diseño fracasó. Entonces es el típico ejemplo que tenemos de extracción por solvente. Acá tenemos fresh solvent, solvente fresco, que es agua, por ejemplo. Entonces aquí se cargó, sigue avanzando. Y esto sería un proceso contracorriente, donde el flujo líquido es constante, el flujo sólido es constante. O sea, te fijas, hay una sola línea de operación, a eso me refiero, pero tienen variedad. Distinto el caso previo, que ustedes tenían en el flujo cruzado, distintas líneas de operación. Aquí hay una única línea de operación, porque está ocurriendo esto, entra una cosa y se ponen en contacto, ¿ya? Así como se ve monísticamente, son distintos diagramas, distintos libros, se vaya a plazo. Dentro de las configuraciones, y para terminar, tenemos el cocorriente, que está la diferencia, ¿cierto? Tienes el flujo cruzado, y aquí tienes el contracorriente, ¿ya? En general, para cosas que son más sensibles a shock de transferencia, te va a dar más etapas.
Este te va a dar menos etapas. El de extracción te va a permitir alcanzar una composición más baja, va a tener un mejor rendimiento. Porque siempre lo pongo en contacto con una solución, le voy variando la composición. ¿A qué me refiero con el flujo cruzado? El flujo cruzado me da una mayor eficiencia de extracción. Por esto que te explicaba acá, yo con una pura línea no lo logro, pero en varias etapas sucesivas, cambiando el orgánico, me puedo acercar más a esta composición, minimizar esta composición. ¿Ya? Esas son las tres, ahí solamente, el caso, un ejemplo, si tengo la referencia acá, creo que es del CIDES, claro, es el dioxano. Esta es la molécula que se está comparando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo se mide esa sensibilidad al shock térmico? El producto, no, estamos hablando de transferencia de calor. El producto es más sensible si le ponen alta temperatura, se descomponen. Típicamente tú tienes, por ejemplo, yo iba a preferir un proceso secado, spray, por ejemplo, porque menos tiempo que secar en bandeja, se me quema el producto, la leche se me quema. Pero tiene poquito tiempo para evaporar y se va. ¿Son características como cualitativas del producto? Se llama propiedades organolépticas, es el término técnico. ¿Ya? Propiedades organolépticas. Por ejemplo, yo voy a preferir hacer un secado en lecho fluidizado del maqui o de la aloe vera, porque si seco en temperatura descompongo los oxidantes y todos esos cuentos que uno compra más caro. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Ahí estoy compartiendo y estoy grabando. Bueno, acá nos acercamos un poquito más a lo que ustedes preguntaban de cómo calcular las etapas de equilibrio, los cálculos, ese tipo de cosas. Aquí solamente estoy introduciendo las ecuaciones. Y efectivamente hay una integral, como les explicaba, donde aparece un coeficiente de transferencia materia. Ese KI, aquí detalle, el KI referido al gas, referido a una fase, hay cuatro formas de definirlo, todavía no voy a llegar a eso. Y dicen el AI, este sería metro cuadrado, sería un coeficiente referido al empaque, este es el flujo de gas, esta es la parte que me determina el número de etapas. Aquí está la altura total, esto que está acá es la altura de una etapa, que viene de una ecuación de equilibrio, ¿cierto? Aquí ven que está la condición de equilibrio, que va a estar dado por un modelo. Vamos a llegar al caso de una pendiente y una pendiente, pero entender que esta escalerita, este número de etapas, vienen de unas integrales. ¿Ya? Cuando hablamos de etapa de equilibrio, aquí se hace una discretización y ahí aparece el cálculo diferencial. Ahí aparece el cálculo diferencial. Esto es instructor. Conceptualmente lo que va ocurriendo son estas etapas, ¿cierto? Que es lo que les mostré en las transparencias anteriores. Eso es lo que ocurre fenomenológicamente. Ahora, en el caso de los platos, les vuelvo a insistir, esas son etapas discretas. Físicamente tiene sentido. En el caso de los empaques, un poco más abstracto, se habla de una altura teórica. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Antes vamos a hacer un par de... ¿Sí? Ahí se trabaja con una fracción del gas, así como media única porque es contracorriente, o siempre se trabaja de esa forma. Claro, lo que pasa es que ahí está lo que revisamos del fluido estanco. Cuando es un fluido estanco va de la fase de una... vimos dos modelos en difusión. Uno que bimolecular, que implica el mismo coeficiente de difusión, o se mueve una fase en una fase estanca. Viene de ahí. ¿Ya? Bueno, esto en un caso así súper puntual, para que vean qué es lo que ocurre en el proceso de absorción. Esta nomenclatura de las rayitas quiere decir que son platos de equilibrio. Un plato es un disco que tiene un orificio, y yo genero una altura de líquido especial y se burbujea o se pasa. Eso es un plato. Ya, eso lo van a ver ustedes en la torre de destilación. Lo que los equipos que se ocupan de la absorción, empacado,
platos son los mismos que se ocupan en destilación. En destilación pongo en contacto vapor con líquido, en la absorción pongo en contacto gas con líquido. Pero además, en los procesos de gas líquido tengo otro equipo. Tengo columnas de burbujeo, tengo tanques con burbujeo, tengo wet scrubber, venturi scrubber. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de plato es tanto para absorción como... Entonces, aquí está la condición de temperatura, que lo que estoy separando es básicamente acetona. Solamente por balance, fíjense las composiciones como varían. No, al revés, estoy sacando el agua, estoy sacando el agua, ¿no? No, se me olvidó lo que estoy sacando. ¿Qué estoy sacando? El absorbente líquido. Bien digo, estoy absorbiendo en el agua la acetona, eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? No se me había olvidado, una absorción de acetona en agua. Y esto va a estar determinado dependiendo del modelo de mezcla, este K, que puede ser la ley de Raoult, que tiene corrección de vapor, Raoult modificado, ley de Henry para soluciones más diluidas. Lo que yo les quiero transmitir es que hay una relacionalidad entre composición fase líquida y fase acuosa. Hay un modelo de equilibrio. ¿Ya? Solo para entender aquí el valor de K, hay una preferencia, selectividad, cuanto más absorbe uno de otro. Eso es lo que me va a permitir separar componentes, esas diferencias de... Y acá está el balance global, esto es lo que uno normalmente hace. En otra etapa, si quisiera sacar esto, probablemente le mete presión o mete otro extractante. ¿Sí? ¿Qué es el K? ¿Cómo? ¿Qué es el K? El K es el constante de equilibrio. Para entender un poquito aquí, por ejemplo, en el caso de la ley de Henry, es la relacionalidad que hay entre fracción de fase líquida y fase gaseosa. ¿Ya? En algún momento ustedes trabajaron con los K de equilibrio, con Lee Kessler, modelo de termodinámica. Esos K. ¿Se acuerdan que trabajaron los modelos termodinámicos? Eso, si no lo recuerdan, tienen que revisar, pero lo importante es lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una destilación de oxígeno, ¿qué modelo ocupo? No hay que pensarla mucho. Ocupo el modelo Penn-Robinson modificado PERA. ¿Por qué? Porque así se diseñan las plantas y el que mejor ha funcionado. No hay que darle mucha vuelta a qué modelo elijo. Cuando ocupo software, se dice, para solvente ocupa esto, por ejemplo, para petroquímico uno ocupa el modelo Uniquac, por ejemplo. Para cosas más simplificadas, que el líquido vapor ocupa el NRTL, pero eso lo sacan de literatura, ¿qué modelo? El Aspen te va a recomendar, pero usted busca qué es lo más recomendado. ¿Qué significa más recomendado? Porque un modelo representa una condición de equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, no podría usar la ley de Henry en una mezcla metanol-agua porque ahí hace otro. ¿Entiendes? Margule anda bien, hace la curva. De todo lo que aprendieron es para entender que hay distintos modelos de mezcla. ¿Cuál es el mejor modelo? El que representa mejor la relación. Pero para nosotros es transparente, es la curva. Y uno dice, voy a meter Uniquac, Unifac. Y el programa es tan simple como el ChemSep. No lo voy a correr acá. Que lo van a, el primer programa van a correr el ChemSep o ChemSep. Cuando determina propiedades, dice, ¿qué modelo termodinámico? Entonces, repasen los modelos para acordarse. No vemos la termodinámica, pero sí entender para qué sí. ¿Ya? Entonces es el K. ¿Ya? Yo podría llevarlo todo acá, pero depende de qué cosa estoy usando. Hay algunos de ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a enfatizar, vamos a meternos al más simple que ley de Henry, pero entender las variables, qué efecto tiene la temperatura, la presión, todo lo que hemos discutido, que a pesar de que tuvieron termodinámica, no lo tienen claro. Me queda claro que no lo tienen claro, ¿cierto? Entonces vamos a revisar, vamos a ver un par de ejemplos. Y lo que tú hablabas del calor de reacción, ¿por qué molesta el calor de reacción? Porque el cambio de temperatura va a afectar la solubilidad y por tanto la línea de equilibrio se va a ver afectada. ¿Se entiende? Suceso térmico y adiabático. Absorción reversible y irreversible. Reversible me refiero con alguna molécula como el tietanolamina que se llega a una condición de equilibrio. Irreversible el caso, por ejemplo, cuando tiene hidróxido de sodio. Ese sería irreversible.
Modelar, aquí vamos a ver un poquito más MATLAB, el código está, es copiar y pegar, no tiene ni una ciencia, les recomiendo que lo hagan. Como estudiante ustedes tienen acceso al MATLAB en línea, lo pueden bajar también. Usted puede meterse web MATLAB con su clave de estudiante y puede correrlo. ¿Ya? Modelar caso de Henry, eso me refiero, estimar número de etapas. Entonces partamos por un recordatorio de lo que es la ley de Henry. La ley de Henry, de nuevo, establece la fracción mol, por ejemplo acá del SO2 en la fase líquida, en relación a la presión parcial que tengo el gas en la fase gaseosa. Entonces la ley de Henry va a estar dada como, por ejemplo, me va a decir, la composición en la fase gaseosa que yo voy a tener va a depender de la composición en la fracción en la fase acuosa en función de la presión. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo, la constante de Henry para el oxígeno disuelto a 298 Kelvin es 4,38 por E a la menos 4. Por tanto, la solubilidad del oxígeno es súper bajita. ¿Ya? De hecho, como regla del dedo pulgar, los TAM se llama eso en inglés, la solubilidad del oxígeno es 10 miligramos, condiciones 10 miligramos litro. 20 cuando está frío, unos 10 gramos. Entonces, cuando hablan de la corriente del niño, el impacto que tiene en el ecosistema, ¿a qué se refiere? A que ese pequeño incremento en temperatura reduce la solubilidad del gas. De 10 a 5, si hay menos oxígeno, hay menos alimentos para el plancton y los pescaditos comen menos. Caso más extremo, las centrales termoeléctricas producen un daño en las tortugas. ¿Cuál es la secuencia de eventos en esa declaración, en esa noticia? Mejillones. Aumenta la mortandad de tortugas por las termoeléctricas. ¿Por qué pasa eso? Acabo de explicar, ¿cierto? Pero ¿por qué? Pues el oxígeno, ¿qué tiene que ver la termoeléctrica con el oxígeno? Explícame, Sherlock Holmes, la secuencia de eventos. Sube la temperatura, baja la solubilidad de la temperatura. Sherlock Holmes está explicando lo que vamos a hablar de la ley de Henry, pero ¿qué hace que suba la temperatura? Bien, sí, está bien. Devuelven el agua más caliente, pero usted es ingeniero. ¿Dónde sale esa agua más caliente? Todos son ingenieros y ingenieras acá, ojo. Ya lo voy a hacer rápido. Las plantas termoeléctricas funcionan con algo que genera alta temperatura. Carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear, caliente. Eso va a una caldera que genera vapor, por ejemplo. El vapor pasa por una turbina y después se evapora a menor presión, turbina, está para que tú quieras, esa turbina se tiene que condensar. Va a un equipo de enfriamiento que ocupa agua de mar. Entonces, agua de mar que toman, en vez de entrar a 12, sale a 14 o 15. Como sale a 14 hay un incremento de temperatura que reduce la solubilidad del oxígeno, ley de Henry, y por tanto afecta toda la cadena hasta que hay menos pescado y las tortugas mueren por pescado. Tienen que cachar. Termas técnico, causa-efecto. Tú me estás explicando esto y estoy hablando de sistema, pensamiento sistémico. ¿Ya? Planta termoeléctrica, les recuerdo que también están las plantas de ciclo combinado, ciclo Brayton. Y plantas termoeléctricas también tenemos la geotérmica con circuito ORC. ¿Por qué no nota? ¿O está grabado? Todas estas tips que les estoy dando son ayudas para ustedes. Son cosas que tienen que manejar, no es complicado, pero hacen la diferencia como profesionales. La geotermia con ORC está instalada en Cerro Pabellón en San Pedro de Atacama. Es la única planta que hay con geotermia, es muy interesante. Todo lo que es de ciclo combinado en 2 etapas, Brayton, tiene que ver con gas natural en 2 etapas. Son cosas que deben manejar. ¿Estamos? Volviendo a la ley de Henry, entonces, en el caso idealizado, soluciones más diluidas, es una pendiente. Fíjense, entonces la curva de equilibrio, la curva de equilibrio para estos casos idealizados, condiciones no es igual que una recta. Entonces, a efectos de absorbedores, nos va a ser mucho más fácil el cálculo y posiblemente, y vamos a llegar a una ecuación
a un modelo con esas integrales, ¿cierto?, en función de la ley de Henry. Sigamos viendo aquí un poquito más. Acá tengo distintos constantes porque depende de cada molécula. Hay cosas que son más o menos solubles. Hablábamos del helio, por ejemplo. Fíjense que el helio comparativamente con el oxígeno tiene una solubilidad más alta que el helio. Por eso les explicaba que los buzos, o me el nitrógeno, fíjate, el nitrógeno es 5, claro, el 5 a 273, 283, aquí es 6 a 12, el doble. Entonces los tanques de los buzos que están a alta presión reemplazan el nitrógeno por el helio. ¿Por qué? Porque tiene menos solubilidad. Por tanto, no se absorbe en la sangre. Si no se absorbe en la sangre, no me genera los problemas de generación de burbujas de nitrógeno. Se lo explicaba cada 10 metros una atmósfera de presión, ¿cierto? Pero creo que acá tengo el cálculo. No, acá tengo las solubilidades. Solubilidad del CO2, solubilidad el helio, es súper baja. Aquí no lo calculé. Pero el nitrógeno es 2 veces. 2 veces. ¿Ya? La solubilidad del H2S es súper alta, por tanto puedo absorberlo en agua. ¿Sí? Puedo absorberlo en agua. Ya, ahora esto en la realidad no es lineal. No, Henry es una región diluida, en concentraciones, claro, y súper dependiente de la temperatura. En la medida que tengo más temperatura, se disuelve el gas. Acuérdense de tomarse una cerveza caliente o fría. De hecho, el agregar CO2 en las bebidas, que ojalá no tomen bebida, pero cerveza que tomen, el azúcar es muy mala. El CO2 lo que hace es, con tu lengua caliente, genera las burbujas y hace sensación de fría, de efervescencia. Eso es lo que se busca con la. Eso siempre el CO2. Tengo una duda ahí porque yo he entendido que cuando uno absorbe el CO2 se forma algo que se llama ácido carbónico. No sé si Sí. Sí, absolutamente. Sí. Pero es como una reacción, es como una absorción favorecida por reacción. No. Si tú tienes CO2, modifica el pH. Lo que yo te explicaba, si pesco un vaso con agua ultra pura destilar, la absorción del CO2 me va a cambiar el pH del pH. Lo va a acidificar. Recuerda que hay dos constantes de equilibrio. Si yo quiero sacar CO2 del sistema, tengo que bajar el pH. Las plantas de tratamiento las plantas de osmosis para sacar todo lo que es CO2, porque el CO2 precipita todos los carbonatos, férricos, todo eso precipita, le baja un poquito el pH para remover CO2. Desplazo el equilibrio. Química básica, Pato Rebeco, las dos curvas de equilibrio, seguro que lo digo. ¿No? Pato Rebeco. ¿Estamos? Entonces aquí tengo el ejemplo de cálculo. De nuevo, para que ustedes lo hagan, ¿cuántos ppm tenemos de solubilidad con la temperatura? Entonces por eso es muy sensible a lo que explicábamos recién. El efecto de las tortuguitas. Estamos con agua fría, lo calentamos un poquito, bajamos significativamente la concentración de oxígeno en el agua. Ahora, en el agua de mar, la solubilidad es más baja. ¿Por qué? Muy bien, las sales. Las sales funcionan como efecto de hielo en común. Acuérdense el experimento, colocar un vasito con agua de microondas, con cuidado, no se van a quemar, no es mi responsabilidad. Agregan un poquito de sal y aparece magia, o azúcar. Magia, aparecen micro burbujas de aire disuelto. ¿Ya? Aquí tenemos otros casos más extremos. Fíjense que esta es la ley de Henry. Acá está el SO2, ni por si acaso, ¿cierto? Acá está el amoníaco. Ya, aquí también me está contando otra cosa. Si yo tengo estos tres componentes, fíjense, si tengo ácido clorhídrico y tengo contaminado con amoníaco, estoy inventando, me va a servir para separarlo, porque tiene distinta solubilidad en una torre empacada con absorción del líquido. Ahí estamos ya haciendo negocio, ¿cierto? Entonces la solubilidad es importante como primera partida del solvente que tengo. Por lo voy a pescar otro solvente, para ver quién se absorbe más o absorbe menos. Y puedo separar. Entonces lo que yo tengo que ver es las solubilidades. Eso mismo después si tengo agua con dietanolamina, el mismo cuento, tengo solubilidades, tengo curva de equilibrio. Y lo importante que estoy destacando es que un caso súper idealizado funciona bien en los diluidos. Pero para cosas más complejas tampoco me preocupo porque hay programas partiendo por el que ya pueden bajar el ChemSep de absorción y considera todos estos modelos marcianos estas curvas. ¿Estamos?
Tengo otro problemilla, que cuando absorbo, por ejemplo, amoníaco o absorbo CO2, aparte de que no es lineal la curva de equilibrio, me modifica la temperatura por la reacción de solubilizarlo, disolverlo, que se llama calores de disolución. ¿Se acuerdan de la termodinámica? Donde el ácido es increíble. De hecho, no les puedo mostrar mi herida de guerra, pero hace como un año y medio estaba explicando la seguridad del proceso. Entonces, que hay que echar primero no hay que echar el río Yanquico en el ácido, que no se olviden, ¿cierto? Uno echa ácido en el río Yanquico. Entonces estaba mostrando que literalmente salen burbujas de vapor y, bueno, en esa eclosión de burbujas saltó una microgota y eso no dice, no tengo todavía. Estaba trabajando con ácido para aglomerado de aglomeración en lixiviación. No, tendría que ver con él, pero me quedó una marca. Entonces el calor es súper alto del ácido sulfúrico, súper alto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la absorción gas líquido, como les explicaba, del ácido sulfúrico, ¿dónde tengo absorción de ácido sulfúrico? De nuevo, planta de fundición, SO2 va a este reactor catalítico, pentóxido de vanadio, con 3 etapas, con enfriamiento intermedio, genero CO3, ese SO3 lo absorbo en ácido sulfúrico al 98%. Pero ese absorbedor, ese equipo de absorción, la razón gas líquido es 1/300. 1 de líquido y 300 de gas. Porque si le metiera más líquido, al absorber se me vaporiza todo, no me funciona. Entonces ahí la razón gas líquido, ni la etapa, no va por ese lado, va por una razón de los calores de reacción. ¿Vamos? ¿Sí? Y acá hay unos ejemplos, funciona para los dos lados, exotérmico, calienta o enfría. Entonces, si hizo el experimento con nitrato de amonio, el pato que va tirando y se hace una cuestión de hielo, ¿no? ¿Lo has visto el experimento? Y se va enfriando y va congelando el agua. Endotérmico. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, ¿por qué me interesa saber el calor de solubilidad? Dos cosas, el calor de disolución, porque me afecta la temperatura y eso afecta la solubilidad. Como veían acá, es súper sensible la solubilidad a la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Falta algo más. Hay procesos en los cuales yo meto reacción química. Suponte que estoy absorbiendo SO2 o H2S con hidróxido de sodio. Hay una reacción química, ácido-base, y tiene otro calor. ¿Ya? Raya para la suma. Me acordé de ¿cómo se llama? Un sticker que me hicieron raya para la suma. Son tan buenos los stickers. Siempre hay que enfriar. Tiene etapa intermedia. Es más complicado porque coloca un intercambiador, pero sí está el trade-off. Meto intercambiadores que tienen un costo o una torre más grande. Está el trade-off. Si es muy caliente, claro, tengo que enfriar, pues no me queda otra opción. Ah, mira, justo está eso. La curva de equilibrio sencilla, ese es como un resumen. Lo que acaba de explicar, texto, no lo voy a leer, porque no tengo un estudio. Se lo envío hoy día a las 7 de la mañana y acá está explicado. Baja solubilidad, pero se absorbe como SO3, ¿cierto? Después de una reacción de oxidación catalítica. Este es el reactor catalítico con pentóxido de vanadio. Estoy hablando de un equipo que tiene 5 metros de diámetro, son 2 torres, son gigantes los reactores. Eso los tenemos en Chile. ¿Ya? Se absorbe en ácido sulfúrico, calor muy alto, la razón L sobre G es 1/300. ¿Ya? En general nosotros usamos un estándar de 1, pero aquí 1/300, la media diferencia. El calor de reacción evapora y además la viscosidad es muy alta que genera problemas, la viscosidad del ácido sulfúrico es muy alta, genera problemas de contacto en este equipo empacado, que es cerámico, por la temperatura que podría tener. ¿Ah? Es cerámico. ¿Ya? Les recuerdo que también hay absorciones que son reversibles. Le hablé en la clase 1 del MEA y del DEA, ¿cierto? Metilendamina y terratina. Pero esa reacción, como reacción que, aparte de la disolución del CO2, tiene calor de reacción. Y ese calor de reacción, dependiendo aquí, por ejemplo, mira, estas son de CO2 con distintas aminas. Esta con la concentración en que se trabaja. Este es el alfa de CO2, es como la fracción de CO2 que soy capaz de contener. Mientras más alto el valor, es más eficiente el proceso de extracción. Es como el alfa que veíamos en la curva de equilibrio, ¿cierto? Es más favorable a la extracción.
Entonces, aquí de nuevo está el trade-off, obviamente, de costos. Aquí está el MEA, hay otras más, el dietanolamina. Lo más conocido es el MEA y el DEA. Que no es el, no está el DEA acá. Este que está acá. El dietiletanolamina, dietil también es DEA. Es como el DEA de la droga esa, DEA. Tiene esos calores. Entonces esos calores hay que tenerlo en consideración en el balance. Ahora, de nuevo, cuando usted ocupa software de simulación, está considerado los calores de reacción y todo eso. ¿Ya? Y ahí viene el concepto de absorción isotérmica o adiabática. Adiabática es que no remueves los calores. La isotérmica que uno puede asumirla, que no es, o digamos, el mismo sistema se enfría. Pero si hay calores de reacción, una adiabática va a ser menos eficiente. Eso es lo importante, la adiabática va a ser menos eficiente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va pasando? Suponte que tú partiste aquí happy, ¿sí? Pero producto de la reacción, partiste aquí happy, pero producto de la reacción se calentó. Por tanto, tu curva de equilibrio con la que partiste happy ya no es la misma, sino se corrió para acá. Entonces la siguiente etapa se mueve con esa curva, se te va cambiando la curva en la medida que va avanzando la reacción. Y eso equivale a que te genere una pseudo curva de equipo adiabático. Se va perdiendo la solubilidad. Si yo refrigerara, si yo tuviera totalmente refrigerado y evitara, sacara todo el calor que se genera por la disolución del gas, calor que se genera por la reacción, me quedaría con la curva azul. Por tanto, tengo una condición favorable de la separación. ¿Estamos de acuerdo? Pero, como se me está calentando, queda esta como pseudo curva. Lo que se traduce en más etapas de equilibrio y un equipo más grande. Ese es el trade-off que hablábamos. ¿Meto enfriamiento con etapas intermedias o tengo una torre más larga? ¿Se entiende? En absorción, recuerda que acá va la línea así, absorción. Si se acerca más, tengo más etapa de equilibrio. Si está más gordita para el otro lado, tengo una etapa de equilibrio. ¿Sí? O sea, habla mucho del trade-off, pero ¿no hay algún caso en el que esta reacción de la absorción adiabática sea favorable de por sí? No, perdón. Estoy hablando de exotérmica. Claro, exotérmica no, porque la solubilidad depende de la temperatura. O sea, la respuesta es no. Si endotérmica, sí, ayuda. De hecho, está buena como pregunta. Endotérmica significaría una curva a la larga que se aleja en el tiempo. Pero es más quebrada, porque son etapas de enfriamiento, ¿no? ¿Pero con quebrada se refiere como que es bonito? Claro, va saltando, porque ocurre la reacción, el calentamiento más rápido de la transferencia de materia. Porque esto es de equilibrio, no es instantáneo. ¿No? Bueno, como esta cosa es tan re complicada, ocupamos software que dan cuenta por etapa, te entregan el perfil de temperatura, perfil de presión y todas esas cosas. ¿Ya? Pero uno también lo podría hacer en Excel. ¿Sí? Lo que me generaría una curva de equilibrio, esta sería la adiabática. ¿Ya? Mira, justo tengo el ejemplo acá, ni me acordaba. Aquí tengo el ejemplo justamente cuando hablamos de como los pisco sour, que ácido, hablamos de sour gas, son gases que traen H2S, eso hablamos de sour. Sour viene con ácido, es un subproducto, ¿no? Y cuando ya sweet gas, cuando le sacaste el H2S, el ácido, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el equipo? El equipo es de un equipo de absorción y un equipo de stripping. Esto que está acá son los platos, ¿ya? Entonces acá yo alimento el gas por el fondo en equipo contracorriente, en un equipo de absorción, donde tengo una solución que recircula con una amina. Hablamos de dietanolamina, el MEA, la tabla anterior, ¿cierto? Aquí hay algo de vaporización, por eso hay un make-up de agua, una reposición de agua. Entonces, ¿qué ocurre el proceso de absorción? Aquí se carga, ¿sí? Les recuerdo que esta siempre trae un poco del soluto, porque hay equilibrio, no llega a cero. ¿Por qué este intercambiador de calor? ¿Por qué quiero intercambiar el calor acá? ¿Por qué hago una integración de calor acá? La absorción ocurre en frío y la
desorción en caliente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta corriente viene caliente, necesito enfriarla. Entonces la enfrío con la salida. Entonces aquí lo que hago es bajar la temperatura y se la bajo más todavía para poder... Es una integración energética para bajar temperatura en la alimentación y favorecer la absorción. ¿Se entiende? Sale cargado y esto va a una etapa de desorción, que en realidad es una destilación. Acá le meto vapor. Aquí estoy metiendo energía, aquí estoy metiendo frío que viene de una torre de enfriamiento. Meto temperatura para desolver. ¿Qué pasa aquí con la curva de equilibrio entre estos dos? Esta curva de equilibrio es favorable a la absorción, es más acostadita hacia el lado X, y cuando subo temperatura se aleja el X y queda más vertical, ¿cierto? Pierde la capacidad de solubilidad, ¿ya? Aquí con suerte se destila, que hay un condensador para la destilación, y tengo aquí ácido sulfídrico con CO2. Lo logré sacar a través de un proceso de absorción y desorción. Eso es lo que les explicaba. Primero concentran, pues tienen que desolver. El producto de fondo obviamente queda con un poco de ácido sulfídrico, y les explicaba que no parte con cero. Acá están las condiciones. Esta es una reacción reversible. Las reacciones reversibles me favorecen la extracción, porque si usted lo ve en el líquido, si no tuviera esta reacción química, tendría la condición de equilibrio. Pero como lo hizo reaccionar, lo desplazó. Entonces la concentración en la fase líquida es más baja, por tanto tengo un gradiente más alto. Si tengo una reacción reversible como meterle hidróxido de sodio, desapareció, obviamente si reactivo el límite el H2S. Si tengo en exceso el hidróxido de sodio, corro el 100% del H2S, desaparece. Entonces tengo cero de composición, ¿se acuerdan que veíamos el cálculo de difusión, ¿cierto? Cero, tengo la fase líquida, tengo el mayor gradiente. Y luego una mayor, eso lo habíamos discutido, una mayor extracción. Pero, dependiendo de las condiciones y condiciones oxidantes, me va a generar azufre. Entonces, por ejemplo, hacer esto en una torre empacada está malo, queda tapada. Se forma azufre. Torre de plato podría tener problemas, pero es más manejable el sólido, que se lo gasta en la fase líquida. ¿Estamos? Aquí están las condiciones de temperatura. El absorbedor opera de 35 a 50 grados a 200 atmósferas. ¿Ok? Mientras que el regenerador funciona a 115 a 126 grados, pero a menor presión. ¿Por qué? Lo que acabamos de explicar. Más presión. ¿Qué pasa con la solubilidad? Utilización cerrada de todo su esperable salida. Entonces la presión aumenta la presión. Si quiero disolver, bajo la presión. Entonces tiene que aquí. Esta es la etapa del regenerador, esta etapa acá. Bajo la presión, para que se vaya. La temperatura, subo la temperatura y bajo la presión para que se disuelva más todavía. No está en la planta, tipo de proceso. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué es mejor, una reacción reversible o irreversible? Primero, no te voy a dar ninguna receta porque te lo evalúo económicamente. Pero, en general, conviene no meter reactivo al sistema. Porque esté recirculando. ¿Quiero decir? Pero más siempre con hidróxido. La farfana que tiene un wet scrubber con H2S lo hace con wet scrubber con soda. Y el gas pipota lo hace con un absorbente permanente líquido. ¿Ya? Y ahí yo quiero generar un producto. Si genero un producto y lo vendo, estoy bien, pero tengo que transportar químico. Mover químico, hay temas de seguridad del proceso. Caso más extremo, minera los pelambres, tiene un grave proceso, van a entrar en detalle, concentra molibdeno y cobre, tiene un reactor donde mete férrico. Es parte del proceso, pero para oxidar el férrico mete gas cloro. Entonces va un camión de cloro, que la humanidad se da vuelta es terrible, muere, no sé cómo lo han autorizado. ¿Ok? Como un oxidante súper potente, eso hay que cambiar. Entonces vamos a preferir siempre no usar reactivos químicos, no mover químicos. La alternativa es ozono, generar el municipio. De hecho, es uno de los proyectos que queremos hacer con Pelambres. ¿Ya? ¿Entendiste el concepto? Pero lo voy a determinar con una evaluación económica.
Porque para el etanol amina tiene un problema. Tienes que trabajar temperatura y presión. En el hidróxido, no. Como pan, a lo que ven. ¿Cachaste la diferencia? Joven. ¿Cachaste la diferencia? Aparte acá, para poder operar con el MEIDEA, que no meto reactivos químicos, mi proceso tiene un diseño a presión y temperatura. Por tanto, aquí hay válvula de control, pero se hace. ¿Ya? Es más caro en CAPE y todo eso. Pero no meto reactivos. En el largo plazo se puede recuperar la inversión. Aquí estoy intentando, esto del Perry, de la figura del Perry, la versión, creo que número 6 del Perry. No quiero entrar en detalle, pero lo que les quiero decir es que cuando está en exceso el reactivo, soda, por ejemplo, yo tengo la certeza de que la fase líquida, tengo cero composición de H2, se disolvió, se lo comió. ¿Okay? Cuando tengo un reactivo como el D y el DA, no está en cero, está en equilibrio. Por tanto, caso nada, tengo un gradiente muy malo, chiquitito. Caso con una reacción reversible, tengo este gradiente. Una reacción reversible, tengo este gradiente. Pero me tengo que asegurar de que sea reactivo límite lo que estoy absorbiendo. ¿Ok? Porque si se consumió toda la soda, tiene que ver con la química, ¿ya? Aquí hay un par de ejemplos de gráficos. Si usted pesca esto, así o no. Bueno, aquí me faltó un detalle. Ese X tendría que ser un vector en MATLAB que vaya de, no sé, pues de 0 cada 0,1 a 1. Pero así como se vería en MATLAB, usted grafica aquí la curva de equilibrio. Aquí yo calculo la pendiente. Cuando toca la línea de equilibrio, aplico el 1,3 y me da la línea de operación en este proceso de extracción. Las ecuaciones de absorción están dadas por esa pendiente, ¿cierto? Para el caso de la desorción, está dada por esta otra ecuación. Así como usted lo puede visualizar fácilmente, más adelante explico un caso un poquito más complicado, que es copiar y pegar en MATLAB. Aquí está. Yo recomiendo que ya lo empiecen a ver, la versión Wolfram. Usted puede verlo en línea o puede bajar Wolfram. Creo que lo tengo acá, pero no lo voy a correr como programa. Hay varios módulos. Está este particular de un desorbedor, donde uno puede jugar con la composición del gas de entrada, puede jugar con la temperatura y la presión, para ver qué ocurre con el número de etapas. Esto es un desorbedor. Pongan atención acá porque esto lo preguntamos en un quiz. Es un desorbedor. Si aumento la presión, ¿aumenta o disminuye el número de etapas? Si aumento la presión. Desorbedor. La presión, mi lógica de razonamiento es, favorece la presión, si aumento la presión a la desorción, no la favorece. Por tanto, necesito más etapas de equilibrio. Si fuera un absorbedor y si yo aumento la presión, disminuye el número de etapas de equilibrio, por tanto es una torre de presión. Entonces ese tipo de análisis que yo le explico aquí, lo omito, echa por aquí, se va por allá. Pero si usted pesca este programita, empieza a jugar, adquiere una experiencia que no se lo olvida. Lo va a ver para cambiarla. Entonces, tontera que no se metan, ¿sí? Es que hay una aumentar la presión al momento de absorber, la favorece, entonces ya me da. Pero al momento de, no sé, en la industria, ¿qué es más conveniente? Porque igual aumentar la presión significa tener un equipo preparado para absolutamente, esa presión, sí. y serían como más costosos. Entonces, al comparar eso con tener un equipo más grande, ¿qué favorece más? Aquí, esto es industrial. Para que esta cosa funcione, para que la absorción del H2S con una amina funcione, tengo que operar con un equipo con presión y temperatura para que sean más chicos. Desde aquí, forzadamente, lo enfrío, tengo que meter todo enfriamiento. Lo trabajo a más presión. Necesariamente tengo que meter una bomba para meter presión. De esa forma, ambas torres son lo más chico posible. Porque me es más manejable enfriar con la torre de enfriamiento como costo
y meterle presión a un líquido. De hecho, es así. ¿Ya? Y ese efecto de la etapa es la intención de este gráfico que ustedes tienen acá. Que tú juegas con temperatura, juegas con presión y entender que estamos hablando de un desorbedor o de un absorbedor. ¿Estamos de acuerdo? Esta que está acá es la línea de operación o línea de equilibrio. Operación, porque es desorción, ¿cierto? Entonces ustedes juegan acá, cambian composiciones, cambian presiones, ven la composición por etapa. Esta composición esta cajita que está acá, por ejemplo la cajita 2, me dice justamente esta composición de líquido aquí, esta composición acá, y cómo sale. Eso es lo que me está indicando. Cada etapa corresponde a las distintas composiciones, ¿ya? Donde el flujo de solvente y de acuoso es el mismo, lo que va cambiando son las composiciones, ¿ya? Y cuando usted mueve presión, temperatura, lo que estamos viendo es la línea de equilibrio. Eso es lo que estamos viendo. Acá tengo el caso justamente, no sé si puse el valor. Claro, mira, acá estoy a 40 grados Celsius y acá estoy a 15 grados Celsius. Y estoy en una desorción. Mirando acá, ¿cómo sé que es desorción? Porque el gas entró en 1 y se fue más descargado. Entonces les digo que no hay que marearse mucho, uno tiene que, como le decía él, ser Sherlock Holmes, mirar qué es lo que está pasando. ¿Estamos? Entonces aquí hay dos cosas, que interpreta lo que está pasando. Primero, qué tipo de operación, la relacionalidad que hay y explicar. Porque aquí hay un efecto de solubilidad. El efecto que tiene la solubilidad me desplaza la curva de equilibrio. Claro, esa curva que está acá me desplaza. Aquí obviamente, no obviamente, pero ojo que la línea de operación está con ese criterio del 1,2, ¿sí? Pero claramente la línea... Perdón, fíjense, la línea de equilibrio, esta línea de equilibrio que es la de acá, esta tipo naranja, es la que cambia de posición, ¿cierto? Claro, aquí hasta arriba a 25, estamos más o menos en 0,25. Aquí 25. A ver, no veo mucha diferencia. A ver, veamos si está bien hecho esto. Veamos a 25, la línea de equilibrio está acá. Está en punto 25, ¿cierto? Y la línea está acá en 25. Claro, está como está. Sí, claro que está desplazada. ¿Cierto? Debería ser. Y eso determina el número de etapas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es, ustedes revisan acá, no es problema, pero la idea es que se carga. No alcanzan a demorarse 10 minutos en ver esto mismo. ¿Ya? Y de nuevo lo pueden bajar. Claro, aquí estoy simulando para mover la línea de operación, para ver cuál sería mi línea de operación de diseño. Entonces lo que hago, busco las composiciones de salida, busco la composición de salida hasta que me dé el equilibrio. Se la toca, y ahí digo, le aplico el 1,2 y me da la línea de operación de diseño, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy viendo es que también lo puedo ver acá en esta misma gráfica. Claro, estoy explicando 1,2 veces, ¿cierto? De 1,2 a 1,5 veces. Eso me determina la pendiente, el L sobre G. Aquí, en el caso CO2, H2S, ¿qué efecto hay si usa MEA o DEA o si usa soda? ¿Qué efecto hay? En el diseño no se ve, porque siempre alcanzo el equilibrio, el número de etapas teóricas. ¿Ok? Entonces cuando agrego un reactivo, me voy a acercar más al número de etapas teóricas porque tengo concentración cero. Se absorbió todo. ¿Se entiende la sutileza conceptual? ¿Entiendes la sutileza conceptual? Siempre el diseño, el número de etapas son etapas teóricas. Se absorbió todo. Se alcanzó el equilibrio. Y sabemos que no es así, ¿cierto? Pero cuando tengo soda, es como la máxima absorción, se acerca más al equilibrio.
¿Sí? Por ejemplo, ¿ya? ¿Yes? Entonces, cuando menos llega o soda dentro de las curvas, no se debería notar la diferencia. No, porque aquí está hecha el equilibrio. No, no afecta la curva. Mira, la curva de equilibrio que depende de la solubilidad que tiene, espérate, la solubilidad que tiene el gas en esas condiciones, la solubilidad. Perdón, tiene razón. Cuando yo tengo MEA o DEA, la solubilidad cambia o no cambia en relación a no tener ningún componente. No, pues la solubilidad es menor. Pues. Perdón. A ver. No, porque se la come el reactivo, ¿no? ¿Cierto? No, pues la solubilidad sigue siendo la misma. Lo que pasa es que reacciona y el gradiente es mayor, hay mayor fuerza impulsora. O sea, es más eficiente el proceso. Sí, eso, es más eficiente el proceso. ¿Ok? Entonces, la curva entonces no cambia. No debería cambiar. Acá está explicado tanto para la absorción como para la desorción. Fíjense que aquí hay un pequeño detalle, que como en el caso de la absorción, la curva está sobre la línea de equilibrio, yo trabajo con el L sobre G mínimo, o sea, toco acá, L sobre G mínimo, que toque. A eso le aplico el 1,4, por ejemplo. Pero cuando estoy en desorción, yo aplico el L sobre G máximo, que en realidad toca la curva. Y fíjense el valor numérico que me da acá. Por tanto, ahí tengo que, para llegar a la línea de operación, que es una pendiente más baja, dividido por el 1,4. Aquí subo la pendiente y aquí bajo la pendiente, para no equivocarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? O sea, uno se aleja de la curva, ese es el concepto. Si se aleja, baja la pendiente, tiene que dividir por el factor. ¿Entendió o no? ¿Sí? Y en absorción se multiplica para alejar. Sentido común. Etapas de equilibrio. Aquí lo tengo en inglés, en español. Ah, no, está hasta en inglés. Entonces, ¿cómo aparece este concepto? ¿Cómo yo no lo calculo si está en teórico? Simplemente digo, si yo tengo esta altura de torre completa en empaque, logré tal capacidad para extraer. ¿Cierto? Saqué tanta masa. Tiene tanta altura. Y línea de equilibrio y línea de operación a la que operé, sé el número de etapas. Entonces, para que se cumpla esa altura, como sé el número de etapas, puedo dividir la altura total del empaque por el número de etapas de la escalera y me dice la altura. Suponte que en vez de anillo Rachi, ocupé un anillo que es mejor. Y por tanto, me dio una torre más chica. Para lograr la misma entrada y salida, ¿cierto? Me dio una torre más chica. Como tengo una altura de torre más chica en total, y el mismo número de etapas, me dice que la etapa de equilibrio son más grandes. Entonces necesito menos etapas para alcanzar. Así como se determina experimentalmente. Hago el experimento en una altura fija, veo las composiciones, veo el número de etapas y digo, para este anillo está la altura de equilibrio. ¿Ya? Entonces la altura o unidad tiene varios nombres, el HTU, el HTP, son números de etapas equivalentes. ¿Ya? O unidades de transferencia. Entonces lo que uno dice, ¿cuántas unidades de transferencia necesito de esta altura? Entonces, estamos hablando de las columnas de empacar. No hay una altura discreta como los platos, ¿ya? Entonces se analiza con un modelo de equilibrio, ¿cierto? Pero en la práctica, la torre ya operando con L sobre G y todo me va a dar una cantidad de platos, ¿sí? Entonces la cantidad de platos teórico de equilibrio, y pueden ser etapas o platos, pero los platos son espacios, se llaman el HTP o HTS que define la ecuación. El HTP ese es el High Equilibrium Transfer Unit
High Transfer Unit, y el otro es, ¿de qué lo que era el P? Se me olvidó lo que era el P. ¿Va? Pues de packing. Transfer, Equilibrium, Transfer Packets. Y el otro, Stages, ahí está. Stages, claro, la S. Bueno, esa misma nomenclatura, eso tiene una unidad de metros. Entonces, cuando, por ejemplo, dice ya, mi altura, etapa, equilibrio, altura, enfriamiento, dado el G, velocidad de gas, y el K y A, como si de esa manera, me da 1,5 metros. Y el cálculo que yo hago con la línea de operación y el equilibrio necesito 5 etapas. O sea, el 5 por 1,5 la altura del pago. ¿Ya? Voy a interpretar. La altura va a ser la altura de una etapa, ¿cierto? Por una etapa que se saca por este método de la escalerita, si ustedes quieren. Ahora, si yo me voy un poco más a la fenomenológica y miro en esta torre empacada el elemento diferencial y aplico para este flujo, fíjense, para este flujo de gas, mol hora, aplico el diferencial, tengo el delta, ¿cierto? Voy a tener los moles por metro cuadrado, unidad de tiempo, va a estar dado por este KIA, que puede ser el coeficiente de transferencia de materia, puede ser que la difusión sobre delta por área, de ahora en adelante la vamos a llamar KIA. Fíjense las unidades, porque tiene mol metro cúbico hora, que era el KI, que era mol metro cuadrado hora, ¿se acuerdan del coeficiente de transferencia de materia? ¿Sí? Por el área. El área del empaque la expresamos como metro cuadrado por metro cúbico. ¿Cuántos metros cuadrados por metro cúbico tengo? Si yo multiplico esto, me va a quedar el KIA en unidades mol metro cúbico hora. Esa es la unidad del KIA. Tengo el gradiente, con condición de equilibrio. Tengo el S, que sería S sería el área transversal. El área transversal, ¿cierto? Y el de L, el pedacito o de Z que estoy analizando, ¿sí? El diferencial de volumen. Estoy aplicando el diferencial de volumen. Pero fíjense que este I asterisco lo puedo sacar con algún modelo termodinámico, como la divergente. Me va a quedar un K por X, por ejemplo. Entonces, si yo aquí resuelvo esta integral, voy a llegar a que la altura total va a depender de este flujo de gas molar, de que le explicaba hace un rato. Este KIA es el que te entrega el fabricante. KIA te lo entrega el fabricante. De nuevo, depende del tipo de empaque y qué proceso tengo. Ojo, no es lo mismo CO2 en agua que amoníaco en agua. Es distinto el KIA. Es medido, es específico, nada que hacer. KIA, S es la sección de la torre, la automación, y después tengo acá el cambio de composición a lo largo del equipo referido a una composición de equipo. Esto que está acá justamente, como le explicaba en el caso de anteriormente, el flujo de gas. ¿Flujo de gas? Esta es la altura de unidades de metro y esto es dimensional. La multiplicatoria de los dos me da la altura del empaque necesario para alcanzar esta condición de salida. En este momento que estoy absorbiendo o viceversa si estoy haciendo desorción. Aquí está. Entonces aquí, este HG que tiene unidades de metro, ¿cierto? Es la altura de una unidad de transferencia. Es un dato experimental. En la clase que viene les muestro tablas con condiciones da, qué valores da. Es un dato experimental. Mientras más chico es el valor, es más eficiente. Porque su altura es más chiquitita. Si esta altura es más chiquitita, la altura total de la torre es más chica. Si este número es más chiquitito... espérate, está mal entonces, me equivoqué, porque aquí está dividido, ¿no? A ver, veamos. No, perdón. Está bien lo digo. Mientras más chiquitita es la etapa de equilibrio, es más eficiente, necesito menos altura. Por tanto, este valor yo voy a querer que sea grande. Entonces voy a buscar sistemas que tengan grande el KIA. ¿Ya? ¿Vamos? La área era el área fusión. Ya, este KIA, que es del fabricante, incluye las características del empaque. En realidad,
el coeficiente de transferencia de materia, que se calcula con ecuaciones, con todo, multiplicado por la área específica del empaque. Esa área específica del empaque no tiene que ver con volumen de reactor y... No, en la carretera, si tú tienes anillos Ratchet, tiene tantos metros cuadrados por metro cúbico. Si tiene unos teleretes, es más grande. Si tiene interlocks, te va a cambiar mucho, cambia mucho. ¿Ya? Ya, pero ahí, para seguir la línea, pero ahí mi preocupación es la pérdida de carga. Necesito las dos, pérdida de carga y área. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces yo puedo llegar aquí justamente a una ecuación si conozco la relacionalidad entre I, la composición en fase líquida, con la línea de operación. Ojo acá, línea de operación. Y si conozco la relacionalidad de la línea de equilibrio, porque esa línea de equilibrio va a ser la composición de la fase gaseosa, va a ser la composición de la fase líquida por este K. Si uno reemplaza el número de etapas de equilibrio, puedo llegar a una expresión analítica. Un poco de analítica, ¿cierto? ¿Qué es función del K y este factor que yo defino, donde está metido valor de K, de la constante Henry? Eso que está acá está desarrollado en MATLAB con experimentos para ver el número de etapas y todo. Si se copy paste de esto, puede ver si usted lo hace, lo ve, lo calcula, aprende. Si se queda con esto nomás, no aprende. Tiene que ver el grafiquito y jugar. ¿Qué pasa si sube el K, baja el... Entonces, ese tipo de ejercicio que estaba viendo en el simulador es esto mismo. Entonces aquí te va a terminar. Aquí yo lo que busco es el número de etapas. Porque el KIA, fabricante, ¿cuántos metros tiene este tipo de empaque? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, ¿cómo? ¿What? Entonces, este K es el que va a estar afectado por temperatura y presión. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se traduce aquí, matemáticamente, se va a traducir en qué efecto tiene sobre el número de platos. En un caso de condiciones ideales de Henry. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Terminamos esto. Se acabó la hora. 10 minutos y volvemos al quiz.